A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Estamos en Nuremberg, Alemania, año 1828. Por las calles aparece de repente un joven extraño, de noble apariencia, pero vestido de humilde campesino. El extraño personaje lleva entre sus manos una nota dirigida al alcalde del pueblo, que dice lo siguiente. Capitán, hace 15 años este muchacho fue abandonado en mi puerta. Soy un pobre peón y no puedo alimentarlo. Este joven nunca ha salido de mi choza. Es para su servicio. Si usted no puede atenderlo, mátelo o cuélguelo de la chimenea. El joven vestía una camisa que, aunque deshilachada, era de seda muy costosa, como solo los nobles podrían tenerla. Decía llamarse Gaspar Hauser y había vivido encerrado, sin conocer siquiera el rostro de la persona que le entregaba la comida en medio de la oscuridad. Este joven se vio rodeado por la leyenda en Alemania y en toda Europa, y cuando le preguntaban sobre su pasado, respondía siempre con la misma frase. Me llamo Gaspar Hauser y quiero ser soldado como mi padre. Esa era la única frase que le había enseñado el desconocido personaje que lo había mantenido encerrado toda su vida. Pero en poco tiempo, Hauser aprendió a hablar y a leer y a escribir, y pudo contar su vida entera, de cómo pasó atrapado en un calabozo sin conocer a su cuidador. 5 años más tarde, también en forma misteriosa, después de escapar de varios atentados, fue acuchillado. Dicen que Gaspar Hauser era un príncipe sacrificado para impedir su acceso al trono, pero nunca se sabrá. Hoy, su nombre y su vida toda, como su muerte, siguen sumidas en el misterio. Y había llegado caminando, solitario, por las calles de Nuremberg un día como hoy, 26 de mayo de 1828. Y desde entonces, sus pasos se siguen escuchando en esos territorios tramposos de lo desconocido y lo imposible, aunque real. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea Nacional aceptó la renuncia de la fiscal Diana Salazar y es nombrada embajadora de Ecuador en Argentina. Impuesto a las remesas es aprobado en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Royal Gold invertirá $200 millones en el proyecto cuprífero Guaritza de Solaris Resource. Segmento de opinión tendremos a José Mujica ha muerto en política internacional mirando al abismo. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, ¿qué reformas son posibles? Tercera parte. Roberto Aguilar, Nils Olsen da papaya. Noticias del día. Asamblea Nacional aceptó la renuncia de la fiscal Diana Salazar y es nombrada embajadora de Ecuador en Argentina. La renuncia irrevocable presentada por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue aceptada este miércoles 21 de mayo del 2025 por unanimidad en la Asamblea Nacional, mientras el presidente Daniel Noboa la nombró como embajadora de Ecuador en Argentina. Sin dar paso a un debate, el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, dispuso al Pleno votar una resolución presentada por su coidiario Andrés Castillo para aceptar la renuncia. Castillo en su intervención dijo que Salazar controló a una banda de delincuentes. La referencia fue directa a la Revolución Ciudadana. Mencionó que durante 10 años hicieron lo que quisieron. Mocionó que se apruebe la resolución con la que se acepta la renuncia de Diana Salazar y se planteó que se haga efectiva desde este 21 de mayo del 2025. La moción fue aprobada por unanimidad de las bancadas con 136 votos de los 136 asambleístas presentes. Apenas se cerró la votación, un comunicado de la Presidencia de la República informó que Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 634, nombró a Salazar como embajadora de Ecuador en Argentina. La designación cuenta con el beneplácito del gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, desde el 29 de enero del 2024, según consta en el Decreto 634 de Noboa. Antes del nombramiento de Diana Salazar como embajadora en Argentina,
Ecuador llevaba 9 meses sin contar con un representante en su misión diplomática en ese país. Impuesto a las remesas es aprobado en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el megaproyecto de ley presupuestario del presidente Donald Trump que incluye un impuesto a las remesas del 3.5%. Este nuevo impuesto a las remesas afectaría a quienes envían dinero desde Estados Unidos sin importar si tienen residencia permanente, visas de trabajo o cualquier otro estatus migratorio temporal. Solo los ciudadanos estadounidenses estarían exentos del cobro. El texto pasará ahora al Senado, donde los republicanos tienen la intención de hacer importantes cambios que podrían afectar a estas transferencias de dinero de los migrantes a sus familias o comunidades. Según las previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo, las remesas enviadas a países de América Latina y el Caribe marcaron un récord en 2024 con 161.000 millones de dólares, siendo México el principal destino con casi 65.000 millones de dólares. Ecuador recibió 6.539.8 millones de dólares por concepto de remesas en 2024, según el último informe publicado por el Banco Central del Ecuador. De esa cantidad, el 73.5% llegó desde Estados Unidos, lo que representó 4.804.1 millones de dólares. El porcentaje restante corresponde a España, Italia y el resto del mundo. Las remesas son uno de los pilares fundamentales para la manutención de las familias ecuatorianas y para el movimiento económico en general. Royal Gold invertirá 200 millones de dólares en el proyecto cuprífero Warintza de Solaris Resource. La empresa minera canadiense Solaris Resource Inc. anunció un importante acuerdo de financiamiento de 200 millones de dólares con la compañía estadounidense Royal Gold destinado a impulsar el desarrollo del proyecto minero Warintza, ubicado en el cantón Limón-Indanza, provincia de Morona, Santiago. Solaris informó que la estructura de la operación incluye regalías, participación accionaria y pagos anticipados, lo cual asegura liquidez sin comprometer la flexibilidad corporativa. Warintza es un proyecto minero de cobre considerado de clase mundial, priorizado por el Estado ecuatoriano. Cuenta con más de 3.000 millones de toneladas en recursos minerales estimados entre los medidos, indicados e inferidos, y se desarrolla bajo un modelo de minería participativa en colaboración con las comunidades indígenas Shuar Warintz y Yahui. El proyecto acumulaba inversiones de 250 millones de dólares hasta finales del 2024 y Solaris reporta más de 180.000 metros perforados como parte de las tareas de exploración. Se estima que la mina tendrá una capacidad de procesamiento de 60 millones de toneladas por año con una vida útil inicial de 22 años y una proyección adicional de hasta 33 años. El inicio de la construcción de la mina se prevé para el 2027 y la entrada en operaciones para el 2030. Durante la etapa de construcción, este proyecto prevé emplear hasta 5.000 personas y una vez que entre en operación tendrá 1.500 empleos permanentes. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alan Sierra Nieto, exdirector de la UAFE, y habló del lavado de activos en el país. Escuchemos lo que dice. En mi opinión, yo creo que todo suma. Es un proyecto de ley bastante interesante, perfectible como todos en el tiempo, y yo creo que el rescato, lo más importante es buscar esa articulación con otras leyes conexas, como la misma ley antilavado que entra en vigencia en julio de este año, y a través también de la UAFE con otras instituciones. Eso es importante para fortalecer un sistema antilavado, un sistema. No es una entidad, no es que la UAFE es el principio y el fin. Es un sistema porque existen unidades antilavado dentro de la super de compañías que tiene un gran trabajo, un gran desafío dentro de la super de bancos y asimismo dentro del SRI que tiene la mejor base de datos antilavado del país. Ahora, a su criterio, hablando específicamente de este proyecto de ley que está discutiéndose en la Asamblea Nacional para desarticular la economía criminal, ¿cuáles son los puntos que usted, Alan, destacaría como positivos y los puntos perfectibles?
Bueno, yo me remito al campo donde he podido ya transitar y en ese sentido WAFE y SRI cuando toca el tema antilavado y toca el tema de un estímulo tributario, más allá de la forma o del proceso legal, yo creo que es un buen enfoque que busca involucrar a la ciudadanía y ser parte, ser copartícipe de esta situación que ha golpeado mucho al país, que no decir de las funciones de la UAFE, que también es un capítulo importante. Ahora, ojo, nada de esto va a funcionar si no va de la mano con el sector privado. Y en eso quiero compartir y ser muy enfático. La propia ley, ya hace más de 10 años, establece que empresas designadas como sujetos obligados reportan información financiera a la UAFE y reportan un análisis debido de sus clientes y proveedores. Es decir, que ahí hay un primer input que debería llegar con prontitud y con calidad. Algo que todavía hay que trabajar dentro del sector privado y dentro de un compliance corporativo que tienen que manejar las empresas, tienen que manejar los empresarios, porque esto le permitirá no solo cumplir con la UAFE, no solo cumplir con la ley, sino protegerse, proteger su empresa, proteger su patrimonio invertido a través de un compliance antilavado donde tiene que tener una matriz de riesgo, aprovechar la tecnología. Yo sé que el paradigma grande de empresariales, esto significa un costo y muchas veces, y lamentablemente históricamente, no tenemos los resultados o la UAFE no tiene la información de calidad que potencialmente debería tener. Pero tienen que aprovechar la tecnología y un proceso de revisión de un cliente que le demoraba 3-4 horas con la tecnología, con un software bien llevado en matriz de riesgo, le demora 3 minutos y lo protege. Entonces, romper esos paradigmas y entender que la ecuación es sector público, sí, exijámosle, y sector privado también, pero respondamos a las exigencias del sector privado. Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID, estuvo en Radio Sucesos, habló del momento político y los desafíos para el nuevo periodo presidencial. Vamos con la nota. Sí, creo que hay mucha expectativa sobre este gobierno que inicia ya en un periodo regular y con una buena jugada, una buena movida en cuanto al control de la Asamblea, ¿no? Lo que le va a permitir gobernabilidad, al menos en los primeros meses. Veamos si esta alianza que tiene perdura en el tiempo. Lamentablemente es una alianza coyuntural que puede caerse en cualquier momento, pero por lo pronto creo que va bien, ¿no? Va bien. Veamos qué pasa ahora con esta super ley que quiere aprobar y que bastante controversial en cuanto a su articulado y en cuanto a posibles violaciones a la Constitución y a los derechos humanos. Pero ahí creo que se va a aprobar mucho la alianza, ¿no? A ver qué tan cohesionada está. Y bueno, como respuestas también de la gira a la que se fue por algún tiempo, una gira muy extensa, que hasta ahora no sabemos bien qué se consiguió, y sobre todo el tema de la seguridad y la violencia, para ver qué medidas se están tomando, más allá del efectismo que podía haber tenido traer a Blackwater o a Prince a Ecuador, ¿no? Ahora, la ley que acaba de enviar a la Asamblea, Arturo, puede, además de ser un texto legal, puede ser un indicador de cómo va a ser un poco la línea general de comportamiento del gobierno, es decir, con poderes, con atribuciones específicas, con atribuciones fuertes y preponderando al tema de la seguridad o de la lucha contra la inseguridad. ¿Puede ser eso un sensor? Sí, podría ser esa la línea que quiere adoptar. Veamos también el tema de las reformas de la Constitución que quiere plantear, ¿no? Se ha descartado por lo pronto una asamblea constituyente y se ha ido por las reformas, que creo que es para el gobierno al menos más manejable. Veamos estas reformas que nos dicen. Ya mismo tendrán que llamar al segundo debate sobre las bases extranjeras, ¿no? Que es una reforma a la Constitución. Se querrá poner esa reforma, si es que se aprueba, en la misma consulta que las otras, o se la hará aparte. Pero sí, podría ir en esa línea, pero creo que tiene que ir con pies de plomo porque, nuevamente, es una alianza muy coyuntural, no es una alianza programática, no es una alianza a largo plazo, no es una alianza, o al menos no lo sabemos porque no nos informan. Además, estas alianzas siempre se mantienen en reserva, lo cual no está bien porque los ciudadanos tenemos que
que estar informados de lo que está sucediendo. No está mal hacer alianzas, ojo, yo siempre señalo que la política es del arte de lo posible y en esa medida, pues, cualquier alianza para permitir la gobernabilidad es bienvenida, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Y creo que eso es lo que tenemos derecho a saber. Pero todo deja ver que no es una alianza programática, no es una alianza a largo plazo, es una alianza coyuntural que puede deshacerse en cualquier momento, como dije al principio, y que el gobierno tiene que tener claro esto cuando vaya a pasar las leyes que quiere pasar y cuando quiera, en el momento que quiera hacer la reforma, ¿no? Arturo, buen día. A propósito de estas reformas constitucionales, a su criterio, ¿qué tanto debe empezar a la hora de establecer prioridades? Porque claro, son un foco de atención prioritaria, me imagino, por lo que se ha venido hablando, pero ¿qué tanto debe empezar respecto a otros temas como la seguridad, como el empleo? Bueno, es que en el tema de la reforma se puede incluir justamente temas encaminados a la seguridad o al combate a la inseguridad, encaminados también al tema de mejorar el empleo. Tenemos un código del trabajo ya totalmente desactualizado, que no está al día con las nuevas tecnologías que ahora rigen el mundo, ¿no? Y que evidentemente necesitan una actualización, los temas de la jubilación patronal y una serie de aspectos que creo que tienen que revisarse, que justamente pueden ir en la línea de incluso la misma flexibilización que ha sido tan satanizada, pero que si se maneja bien, ¿no es cierto?, puede ser una buena forma de que la gente consiga empleo y pase de la informalidad a la formalidad. Todo eso puede ir en las reformas, ¿no? El punto es que también necesitará temas que generen cambios a largo plazo, ¿no? Como una reforma política importante, como una reforma al sistema de partidos importante, y no sé si es que el gobierno de Noboa esté tan comprometido con esos cambios, ¿no? Sobre todo una reforma política al sistema de partidos y al sistema electoral que incluso le tocaría al mismo ADN, ¿no? Entonces, no sé si es que esté dispuesto a correrse el riesgo el presidente. Pero bueno, veamos por dónde se va decantando en estas semanas. Igual no creo que tiene que perder el tiempo, porque recordemos que estamos en este periodo de luna de miel, entre comillas, pero que no sabemos si es que va a durar mucho, dado que ya tuvo un periodo, ¿no? Un periodo que curiosamente en el que mantuvo sus niveles de popularidad y credibilidad y por eso ganó abrumadoramente las elecciones, pero también tenemos que ponerle ahí el ingrediente de quién votó por él por no votar por la candidata correísta, ¿no? Entonces no se puede entender que este es un triunfo solamente de él por ser él, sino por lo que representa, y en esa medida esa popularidad y credibilidad se puede evaporar rápidamente, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El gran José Pepe Mujica ha muerto. José Mujica Cordano, ex guerrillero Tupamaru, político, agricultor, ser humano excepcional, filósofo popular y permanente luchador por la justicia social, la equidad, la libertad y la verdad, ha fallecido en su chacra, ubicada cerca de la ciudad de Montevideo. Estoy contra la frivolidad y contra la tontería de un mercado que obliga a la gente a comprar, comprar y comprar, y a vivir pagando facturas. Decía José Mujica al tiempo de proclamar como su bandera de existencia la necesidad de tener una causa para vivir. El afán de cambiar al mundo dio sentido a mi vida, declaró Mujica el día en que informó que debía recibir terapia alternativa para atenuar las consecuencias de un cáncer al esófago que había complicado su salud. Mujica vivió siempre defendiendo sus verdades y lo hizo en consecuencia estricta con sus convicciones, alejado de todo tipo de lujos, mantuvo un estilo de vida sobrio, sencillo, austero. Mientras fue presidente de la República Oriental del Uruguay,
José Mujica se alejó de todo tipo de pompa ceremonial y protocolaria. Siguió viviendo en su pequeña chacra, conduciendo su propio vehículo escarabajo, donando además el 80% de su salario a organizaciones sociales. La BBC de Londres, en una entrevista, indagó sobre su estilo de vida, a lo que Mujica respondió: ¿Qué es lo que les llama la atención al mundo? Que vivo con poca cosa, en una casa simple, que ando en un Volkswagen del 87. ¿Esas son las novedades? Entonces este mundo está loco, porque le sorprende lo normal, añadiendo que el grueso de nuestras sociedades está sometido a una autoexplotación del mercado, porque lo que gana no le alcanza, porque todo está hecho para que nunca le alcance. Tiene que conseguir más y más, trabaja más y más, porque cada vez gasta más y más. El tiempo de su vida lo gasta trabajando para producir valor, para pagar deudas. Seremos libres, decía Mujica, cuando sepamos escaparnos de las leyes, de las necesidades creadas por ese mercado. Lo decía con pasión. Una de las desgracias de la política es haber abandonado el campo de la filosofía y haberse transformado en un recetario meramente económico. No es que la economía no tenga importancia, pero el hombre debe preguntarse: ¿a dónde va la humanidad? ¿Cuál es la responsabilidad con la vida? La vida humana es casi un milagro en el enorme silencio mineral del universo, predicaba José Mujica. El liderazgo moral del expresidente uruguayo se extendió por el mundo. Diversas organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil le invitaban continuamente para recibir sus conferencias, que tenían la profundidad y sencillez propias de lo que se construye desde la experiencia, desde la razón, desde el corazón. Sin lugar a dudas, podemos decir que el discurso y mensaje de Pepe Mujica derribó fronteras físicas, ideológicas, culturales y hasta generacionales. Yo sé que soy un viejo medio loco, porque fisiológicamente soy un estoico, por mi manera de vivir y los valores que defiendo, y eso no encaja en el mundo de hoy. Algunos me dicen marxista. No, el estoicismo es más viejo que el cristianismo. Es una vieja corriente de la filosofía, una concepción de la vida. Eso explica la sobriedad con la que vivo. Eso decía Mujica. Dentro de su lógica de vida practicó uno de los principios básicos del estoicismo, que es precisamente vivir en plena armonía con la naturaleza y considerar que los humanos somos parte de un todo más grande. En el año 2003, el presidente uruguayo, en su discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, sostuvo: mi angustia de qué manera el porvenir que no veré y por el que me comprometo. Prometemos una vida de derroche y despilfarro, y en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro. Es lamentable constatar que una civilización que está contra la sencillez, contra la sobriedad, contra todos los ciclos naturales, sostenía quien en el pasado, como miembro del movimiento Tupamaru, fue apresado 4 veces, habiendo permanecido en la cárcel un total de 14 años, donde fue sometido a torturas y a un largo aislamiento en el que ni siquiera se le permitió leer libros. En el año 85, con el retorno de la democracia a Uruguay, fue liberado. No acompaño el camino del odio, ni aun hacia aquellos que tuvieron bajezas contra nosotros. El odio no construye, dijo el gran José Mujica, tras sostener que triunfar en la vida no es solamente ganar dinero. Triunfar en la vida es levantarse, volver a empezar cada vez que uno cae. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de la que no se vuelve,
pero estoy feliz porque están ustedes. Cuando mis brazos se vayan, habrán miles de brazos sustituyendo la lucha, expresó Mujica en una reunión de jóvenes latinoamericanos. Ha partido un ser humano maravilloso, honesto, coherente, digno, ejemplar, utópico, que vivió y luchó como pensó. Global Hoy con Alan Carney. Mirando al abismo. Hace un par de semanas, la India y Pakistán, ambos equipados con armas nucleares, peligrosamente se acercaron al abismo con una violenta escalada en su histórica animadversión, radicada en diferencias religiosas y ancestrales odios que las han llevado a combatir entre sí en 4 guerras, de la independencia que obtienen en 1948 al presente, y de permanentes enfrentamientos menores centrados en la posesión de la Cachemira, que ambos proclaman propia en su integridad. Como es habitual, la animadversión se remonta mucho más atrás en el tiempo y fue visible en toda su crudeza al momento de la partición de la India y Pakistán, cuando en el enorme movimiento humano para separar a las poblaciones musulmanas de las hinduistas, se produjo una hecatombe que le costó la vida a más de 2 millones de personas en 1948, y los peores abusos y persecuciones a quienes trataban de llegar a uno u otro de los recién nacidos estados. El trasfondo del conflicto se remonta aún más atrás en el tiempo, hasta la conquista musulmana del norte del subcontinente indio, iniciada en el siglo VII, con oleadas posteriores túrquicas en el XII, para concluir con las mongólicas del siglo XIV y siguientes. Según varias fuentes, el proceso de conquista y conversión al Islam fue tremendamente violento, hablándose hasta pues las consideraciones judíos, al considerar los pueblos del libro, no aplicaban a la población nativa india, a la que se trata como a paganos, sujetos sin derecho alguno que podían ser conquistados y esclavizados sin limitaciones religiosas. Las principales zonas en ser islamizadas fueron en el norte del subcontinente y en Bengala, que al momento de la simultánea independencia y partición del Raj británico eran en su mayor parte musulmanas. El Estado pakistaní, que emergió de la partición, estaba a su vez partido geográficamente en 2 regiones separadas entre sí, el Pakistán occidental y el oriental. Una solución muy poco práctica que concluiría 25 años después con una guerra civil sangrienta y la independencia del Pakistán oriental, que pasa a ser la Bangladesh actual. Como es obvio, a lo largo de la larga historia había población hinduista tanto en ambos Pakistanes como de población musulmana en toda la India no musulmana del sur. De hecho, hoy viven en la India unos 170 millones de musulmanes, la mayor minoría religiosa del país y probablemente del mundo. En el momento de la partición, millones de habitantes de una u otra creencia debieron abandonar sus hogares y sus bienes en un traumático proceso que sin duda dejó profundos resentimientos en ambos lados, que se han manifestado en esas varias guerras sostenidas por India y Pakistán entre sí desde sus independencias. El escenario del conflicto ha sido habitualmente una zona montañosa en el norte de la India, Cachemira, que fue dividida entre ambos países pese a tener una mayoría musulmana abrumadora y que la India reclama como suya en su totalidad. Es importante observar cómo un nacionalismo con un alto componente religioso ha emergido en ambos países, utilizado
políticamente como factor interno de unidad en la más peligrosa y explosiva fórmula para garantizar el fanatismo. Con la llegada al poder de Modi en la India, la exaltación de la historia de la India y de sus padecimientos a manos de invasores extranjeros, así como de un hinduismo ferviente, los conflictos religiosos, interreligiosos internos se han agudizado con acciones desde el gobierno claramente dirigidas contra la minoría musulmana. En Pakistán, por otra parte, el fundamentalismo islámico se ha asentado e intensificado mucho tras su participación en los varios conflictos armados en el vecino Afganistán. De hecho, amplias zonas del norte de Pakistán, fronterizas con Afganistán, se convirtieron en santuarios de la resistencia contra la invasión soviética en 1980, para luego serlo durante la invasión norteamericana tras el 11S. Recordemos que es en Pakistán donde se refugia y finalmente es muerto el mentalizador y líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, obviamente amparado y protegido por el gobierno pakistaní, que efectivamente ha sido el del ejército durante buena parte de su historia. Como en buena parte del mundo islámico, el fundamentalismo se volvió ya parte del paisaje, convirtiéndose incluso en amenaza para los propios gobiernos que acogen a estos grupos. Pakistán ha sufrido varios atentados muy graves atribuidos justamente a estos grupos, siendo tarea muy difícil enfrentarlos, sobre todo en los entornos donde la geografía y la población los apoyan. Como en otros casos, las acciones terroristas no conocen fronteras y para los fundamentalistas islámicos, los enemigos son todo el resto del mundo. Desde todos los cristianos, sean ortodoxos, católicos o cualquier derivación reformada, obviamente los judíos y, cómo no, los paganos indios o de cualquier origen. Así, los ataques terroristas islámicos han golpeado a Francia, a Gran Bretaña, a España, a Rusia, a Estados Unidos, a la India, y lo más notable, a otros musulmanes que no ven el mismo número de ángeles flotando por ahí, a los que se debe eliminar dentro de la lógica fanática por ciegos y herejes. Justamente este fue el caso que ha precipitado el actual enfrentamiento indo-pakistaní con el brutal atentado contra turistas indios en Cachemira hace casi un mes, en el que son asesinadas 24 personas. El gobierno indio atribuyó la responsabilidad de este ataque a Pakistán, afirmando en efecto que esas organizaciones terroristas son utilizadas por el gobierno pakistaní para provocaciones y acciones encubiertas, acusación que obviamente fue rechazada por Pakistán. En represalia, la India lanzó una operación a gran escala contra lo que afirmó eran las bases operativas de grupos terroristas que operaban desde Pakistán contra la Cachemira india. La operación rápidamente escaló a un conflicto mucho más serio, con enfrentamientos aéreos y derribos de aparatos, lanzamientos de misiles, ataques con drones, y las alarmas se dispararon en todo el mundo ante el temor de una guerra en toda regla entre dos países nuclearmente equipados con posturas muy alejadas y extremas entre sí. Afortunadamente, los dos países fueron capaces de, tras mirar al abismo, evitar su atracción fatal y alejarse del filo, bajando la tensión y enfriando los ánimos. La intervención de otros países en apoyo del camino de la sensatez y la calma habrán ayudado poco o mucho para detener el conflicto que pudo ir a mayores. Pero las causas de fondo permanecen latentes en la región, donde unos intereses estratégicos enormes están también en juego, pues la geopolítica regional es muy compleja, dada la situación indefinida entre la India y China en el Himalaya, con Pakistán como un aliado fundamental de China en la ecuación. No olvidemos que India, China y Pakistán suman algo más de 3.000 millones de habitantes, casi el 40% de la población mundial. Muchas gracias.
editorial. ¿Qué reformas son posibles? Tercera parte del artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Acertada la decisión del jefe de Estado en optar por las transformaciones que son necesarias a la Constitución de la República, por la vía que fijan los artículos 441 y 442, es decir, las enmiendas y las reformas parciales. En la segunda sesión del nuevo periodo legislativo del lunes 19 se procedió a conformar la comisión ocasional para tratar los cambios a los artículos 110 y 115 acerca del financiamiento de los partidos y movimientos políticos. La Corte Constitucional ha emitido varios dictámenes de procedimiento en ejercicio de las facultades competenciales que señala la Carta Magna y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en particular los artículos 75 y 100. Si bien el camino de las reformas parciales está despejado, puesto que requiere la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea, 77, hay temas sensibles tanto para el Partido Social Cristiano o Pachacuti. Tomar decisiones mal miradas no es fácil para la política ecuatoriana. Nos movemos entre la sospecha y desconfianza, obsesiones e ideologismos. Por ejemplo, el trabajo por horas, el arbitraje internacional, la inversión privada y extranjera en todos los sectores de la economía, incluida la comunicación. Con frecuencia, lo impopular es lo más necesario. Redefinir algunos conceptos chocará con las taras del dogmatismo que se cotiza bien entre los vendedores de demagogia y la masa que no discierne. En cambio, las reformas que vayan por la vía de reforzar la lucha contra el crimen organizado o la corrupción contarán con la simpatía de la ciudadanía. Por ejemplo, la muerte política para los sentenciados por corrupción o la proscripción de las organizaciones políticas coligadas con el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos. La reducción de los partidos y el establecimiento de umbrales para el acceso a la representación parlamentaria. La gente está cansada de los partidos Airbnb o tiendas de alquiler en la estación de elecciones. Es urgente un debate intenso. Escuchar opiniones no solo de expertos en materia constitucional, sino también las diversas voces ciudadanas de los grupos sociales, la opinión de la academia. Al fin y al cabo, las universidades deben transitar por la misma senda del desarrollo nacional. Nuestra cultura política otorga poderes mágicos a las leyes y constituciones. Creemos que la norma por sí sola soluciona los problemas, y no es así. Traslado para la reflexión una opinión del politólogo estadounidense que fue catedrático de la Universidad de Yale, Robert Dahr, que dice: la mayoría de los problemas de un país no puede resolverse mediante un diseño constitucional. Ninguna constitución logrará preservar la democracia en un país en el que las condiciones de fondo sean altamente desfavorables. Sin duda, la cultura cuenta. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Nils Olsen da papaya. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Cuándo se dignará Nils Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, dicen que por su bonita cara, a conceder la palabra a los integrantes de la abominable bancada correísta? Cuando empiecen a debatirse las primeras leyes, cuando se discute el proyecto económico urgente que remitió su jefe, el presidente Daniel Noboa, y que de económico urgente no tiene nada, cuando finalmente alguien apele la presidencia y él se ve obligado por procedimientos, salvo que decida pasársela por el forro, lo cual es bien probable, a conceder la palabra al demandante. Una cosa es cierta, tarde o temprano tendrá que hacerlo. Tendrá que conceder la palabra a un representante de la abominable bancada correísta, sin ninguna ironía, es abominable. Y ese día, cuando tal cosa ocurra, será noticia. Este simple hecho demuestra que Nils Olsen lo está haciendo todo mal. Ignorante absoluto de las dinámicas parlamentarias, pasa por alto el más elemental de los principios: no hay que dar papaya. Y a los correístas menos que a nadie. Este disparate tiene un antecedente, el caso de la presidenta Gabriela Rivadeneira y el legislador Cleber Jiménez. Durante un año, o poco más, la correísta se negó sistemáticamente a conceder la palabra al entonces asambleísta de oposición. Todos los días Jiménez pedía intervenir, a veces por joder, nomás para ver qué hacían, y todos los días Rivadeneira lo ignoraba. Su éxito, el de ambos,
consistió en jamás haber dado su mano a torcer. Esta estrategia de ley del hielo, ¿es posible aplicársela a una bancada entera? Eso es lo que parece haberse propuesto Niels Olsen. En ese empeño tiene solo dos alternativas: ceder o no ceder. Si lo primero, quedará como pelmazo; si lo segundo, como un bárbaro aprendiz de tiranito. Porque si la única manera de combatir a los correístas es comportarse como ellos, entonces los correístas ya ganaron y Olsen no hace otra cosa que ratificarlo. Usted sabe que el presidente da la palabra y son los que tienen los votos los que ganan. La justificación del oficialista Steven Ordóñez, decir que es un asambleísta reelecto, aunque nadie sea capaz de identificarlo, solo sirve para recalcar su abrumadora insignificancia, es una penosa proclamación de la vaciedad conceptual de la bancada de gobierno, vaciedad que Niels Olsen se ha propuesto personificar cándidamente. ¿Es ilegal lo que está haciendo? En absoluto. Ciertamente es el presidente de la Asamblea el que decide a quién conceder la palabra y a quién negársela. Pero más allá de esa formalidad, resulta que la razón de ser de esta institución que llamamos Parlamento y que constituye el corazón palpitante de la democracia no es otra que encarnar en su seno la convivencia de los contrarios, ser el lugar donde los diferentes se encuentran y son capaces, cabalmente, de parlamentar. En el instante en que se escriben estas líneas, la nueva asamblea lleva 3 días sesionando y ningún abominable correísta ha tenido la oportunidad de hablar a pesar de haberlo solicitado a gritos. Un poder legislativo manejado de esa forma semejante será muy útil para garantizarle al Ejecutivo un margen de gobernabilidad, pero en cuanto a asamblea, no sirve para nada. Niels Olsen estará bonito, pero no entiende un carajo. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Francia estudia alquilar celdas en cárceles extranjeras para lidiar con la sobrepoblación carcelaria. ¿Alquilar cárceles en el extranjero? Francia se plantea dar una respuesta radical a su crisis de sobrepoblación carcelaria y está considerando alquilar celdas en cárceles en otros países europeos. ¿Pero se trata de una solución realista? Con más de 82.900 reclusos y solo 62.000 celdas, Francia se está quedando sin sitio para tantos presos. La semana pasada el presidente Emmanuel Macron dijo que está abierto a alquilar plazas en prisiones extranjeras. La experiencia no sería una primicia francesa. Bélgica ya alquiló más de 650 celdas a Países Bajos entre 2010 y 2016. En 2021, Dinamarca cerró un acuerdo de 210 millones de euros para alquilar 300 plazas en Kosovo. Por su lado, Estonia quiere rentabilizar sus celdas semivacías, pero el caso belga ya planteó importantes problemas éticos. La Hollande louait ses places à la Belgique avec son propre personnel, mais sous l'empire de la loi belge. Donc il a fallu faire suivre des formations aux Hollandais pour qu'ils apprennent comment ça se passait dans les prisons en Belgique. Et de deux, les visites des familles et des proches étaient extrêmement compliquées, les visas, tout ça, bon, la Belgique a abandonné. Donc je vois pas pourquoi renouveler l'exploit. Los más críticos dicen que esta idea conlleva además importantes costes logísticos. Francia gasta entre 100 y 250 euros diarios por cada preso. La operación de Dinamarca en Kosovo cuesta casi 200 euros y el experimento neerlandés de Bélgica costaba 40 millones de euros al año. Il y a des éléments très concrets qui, à mon sens, rendent plutôt très difficile la mise en œuvre d'une idée pareille. Alors pourquoi? D'abord budgétairement. Aller à l'étranger, ne serait-ce que pour louer des locaux, ça a un coût. Et aujourd'hui, les finances publiques françaises sont telles qu'il faut économiser partout. Je vois pas comment ça pourrait être rentable d'aller envoyer des personas condenadas dans un autre établissement hors nos frontières. Mientras Francia ocupa el tercer puesto en el ranking europeo de hacinamiento carcelario, según el Consejo de Europa, por detrás de Chipre y Rumanía, algunos advierten de que apresurarse a deportar presos puede crear más problemas de los que resuelve. Una fundación financia la reconstrucción facial de heridos en Ucrania con tecnología avanzada.
Los rostros de muchos soldados ucranianos heridos en el frente se han visto afectados por la metralla de los drones y los proyectiles de artillería. Una clínica de Kiev está ayudándoles con la reconstrucción de la anatomía facial mediante el uso de tecnología avanzada. Iván Krivaltiuk resultó herido en la guerra. Ahora está en rehabilitación y ha acudido a la clínica para recibir una prótesis ocular. Війна. Мінно-вибухова або з танка, або з артилерії попала. Las lesiones faciales son frecuentes en la guerra de Ucrania. Antes de la invasión rusa a gran escala, la mayoría de los pacientes de la clínica eran heridos en accidentes de coche o en el trabajo. Hoy el 95% son soldados y el resto civiles heridos por bombardeos rusos. Отака титанова пластина. Те, що було зруйновано, вона змодельована ідентично по рівню травми військовослужбовця, і потім накривається м'якими тканинами, зашивається, і результат ви сьогодні бачили. У Вані тільки залишився отут невеликий шрам. Це соціалізує і допомагає їм психологічно стабілізувати, бо обличчя – це є ідентифікація нас як особистості у соціумі. La atención médica es gratuita para los pacientes. La financia la Fundación Médicos para Héroes, que existe gracias a donaciones privadas. Hasta la fecha ha ayudado a casi 1.700 personas con esta iniciativa. Це дуже важливо. Dos miembros del personal de la Embajada de Israel en Washington mueren en un tiroteo. Dos empleados de la Embajada de Israel en Washington fueron asesinados a tiros al salir de un evento en un museo judío, según la policía estadounidense. Las autoridades informaron que el sospechoso gritó «Libertad para Palestina» tras ser arrestado. El tiroteo tuvo lugar fuera del Museo Judío de la capital, ubicado a pocos pasos de la oficina del FBI en la capital estadounidense. Según se informa, las dos víctimas, un hombre y una mujer, salían de un evento cuando el sospechoso se acercó y abrió fuego. Tras el tiroteo, el sospechoso entró en el museo y fue detenido por la seguridad del evento. El ataque provocó que las misiones israelíes en todo el mundo aumentaran las medidas de seguridad. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que estaba conmocionado por el horrendo y antisemita tiroteo. El ataque se produce mientras Israel ha lanzado una nueva campaña contra Hamas en la franja de Gaza que, según Netanyahu, pondrá todo el territorio bajo control israelí. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena
dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional.
¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.